hacia una economía moral, de Andrés Manuel López Obrador. Capítulo 1. La corrupción, el principal problema de México. La corrupción fue por mucho tiempo el problema de México. En la historia se registran infinidad de casos sobre este fenómeno económico y político, que de manera absurda e interesada ha sido calificado como social o cultural. Apenas desembarcó en Veracruz el conquistador Hernán Cortés, sin ningún fundamento legal, se autonombró alcalde y jefe del ejército invasor. Décadas después, uno de sus soldados, el famoso historiador Bernal Díaz del Castillo, denunció que el reparto del tesoro de Moctezuma se verificó de manera irregular, porque antes de la distribución faltaba la tercia parte de ello, que lo tomaban y escondían, así por la parte de Cortés como de los capitanes y otros que no se sabía y se iba menoscabando. Luego de esos moches iniciales, cuando llegó la hora de repartir el botín, Cortés separó el quinto real y se dio otro quinto a sí mismo, y los soldados recibieron unas cuantas que no valían más de 100 pesos. Durante la colonia, en un informe de 1628, se afirma que el virrey marqués de Guelbes, Diego Castillo de Mendoza, había sido despojado de su cargo por procurar poner orden y evitar que se evadiera de la mina de Zacatecas 170,000 pesos en perjuicio de la hacienda real. Este proceder lo enemistó con el arzobispo Juan Pérez de la Cema y con el presidente del Tribunal de la Audiencia de México, a quienes, además, se les acusaba de monopolizar la producción de maíz y trigo. El enfrentamiento escaló porque el virrey mandó aprender al obispo. Los seguidores del jerarca eclesiástico se sublevaron y el zafarrancho terminó con un saldo de 70 muertos. El incendio de Palacio Nacional, la excomunión y expulsión del virrey, por su parte, el arzobispo resultó exonerado y triunfante. El gran escritor mexicano Fernández Benítez hace referencia a un gran fraude cometido por el virrey José de Iturrigaray, quien, en la cabecera de su cama, guardaba celosamente 7,383 onzas de oro y, en un baúl, otras monedas y joyas, además de 4 escrituras a nombre de sus hijos por 100,000 pesos cada una, compuestas de capitales a crédito con cargo al Tribunal de Minería, más otra escritura de 12,000 pesos y talegas de dinero que sumaban 36,110 pesos, producto de cohechos y desfalcos. Este tesoro, que solo incluía lo oculto en sus aposentos, fue descubierto cuando cayó como virrey, casi al iniciar el siglo XX. Después de la independencia, la honestidad fue escasa en los asuntos públicos del país. Está documentado que imperó durante el periodo de la República Restaurada, de 1867 a 1876. En los gobiernos de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, periodo marcado por la abnegación de los liberales que lucharon en la Guerra de Reforma y la intervención francesa. Estos personajes surcían sus propios uniformes y eran incapaces de entregar malas cuentas. El héroe de los tabasqueños, Gregorio Méndez Magaña, era comerciante y encabezó la lucha contra los franceses. Fue gobernador del estado y, cuando murió, sus familiares no tenían ni para su entierro. Vicente Riva Palacio abandonó el ejército y se retiró a la vida privada, básicamente a escribir. Poco después, se entrevistó con el presidente Benito Juárez y el benemérito reconoció que la nación le debía por no haber cobrado sus haberes de coronel y general e incluso haber pagado de su bolsillo a la tropa durante los primeros años de la guerra. La respuesta de Riva Palacio fue: señor presidente, a la patria se le sirve, no se le cobra. Fue el Porfiriato 1876-1911 que se instauró la corrupción que predominó hasta el triunfo de nuestro movimiento. Bajo esta dictadura empezaron a realizarse jugosos negocios, privados del amparo del poder público. En aquellos tiempos, en los corrillos de las oficinas públicas, las cámaras legislativas y salones de fiestas de la aristocracia, las pláticas versaban sobre ferrocarriles, telégrafos aéreos y submarinos, minas y bancos. Las palabras o los términos económicos más escuchados eran subvención, bonos, concesiones, intereses, colonización, deuda, compañía, acciones. Se vivía, en la época de los grandes negocios, tanto así que, en mayo de 1881,
se llevó a cabo uno de los acuerdos que podría ser considerado como el precursor de las prácticas del influyentismo y de la corrupción política del reciente periodo neoliberal. El secretario de Hacienda, Francisco de Lerdo y Cos, vendió a Ramón Guzmán Sebastián, Camacho y Félix Cuevas 36,000 acciones del ferrocarril mexicano, que era propiedad del gobierno y poseía la línea de trenes de la Ciudad de México a Veracruz, inaugurada por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada y que seguía siendo la única vía férrea en el país. El Congreso aprobó la operación después de que fue realizada en franca violación a la ley, que ordenaba que las transacciones de esa naturaleza debían someterse a subasta pública. No obstante, la mayor irregularidad consistió en que la compraventa se hizo a partir de un fraude en perjuicio del erario, pues el gobierno aceptó que le pagaran por cada una de las acciones de la empresa 12 libras esterlinas, cuando ese mismo día, en la bolsa de Londres, estas se cotizaban en 16 libras y la tendencia iba al alza. 6 meses después de la transacción, Ramón Guzmán, uno de los compradores, habría de firmar como testigo en la boda de Carmen Romero Rubio con Porfirio Díaz. El polémico historiador Francisco Bulnes, siempre colaborador del Porfiriato, asegura que en 1908, cuando el gobierno compró acciones a empresas extranjeras para crear los ferrocarriles nacionales de México, Julio Limantur, hermano del secretario de Hacienda, contó con información privilegiada y, con un crédito del Banco Nacional, adquirió anticipadamente en el mercado de Nueva York acciones que circulaban a bajo precio para después venderlas a precio elevado al gobierno mexicano, representado por el hermano del fervoroso especulador. Los negocios de este tipo siguieron realizándose a lo largo del Porfiriato. No desaparecieron en la época de los gobiernos postrevolucionarios y fueron el principal distintivo de los procesos de privatización de bancos y empresas públicas durante el periodo neoliberal o neoporfirista que concluyó recientemente. A pesar de su profundidad, la Revolución Mexicana no dudó arrancar de raíz el mal de la corrupción en México. En 1916, el general Francisco J. Mújica, desde Tabasco, donde gobernaba, describió a Salvador Alvarado, gobernador de Yucatán: "Moralíceme, señor general", y denunciaba a las funestas camarillas, que obtenían contratos cultivando la amistad de los hombres del jefe Carranza. En 1923, en los tiempos de los popularizados cañonazos obregonistas de 50,000 pesos, un revolucionario dijo de que los 28 gobernadores que tenía México, solo 2 eran honestos, y razonaba de la siguiente manera: lo mejor que puede esperarse, en general, no es un gobernador que se enriquezca con el pueblo, pues casi todos lo hacen, sino uno que mientras roba, haga algo por su estado. La mayoría toma todo lo que puede y no deja nada. Según el historiador John W. F. Dulles, quien así comienza su libro Ayer en México, Obregón solía narrar que cuando perdió un brazo en la batalla de Celaya, enfrentando a las tropas de Francisco Villa, sus hombres buscaban y buscaban la extremidad sin encontrarla, hasta que un amigo íntimo, que lo conocía perfectamente, sacó del bolsillo una reluciente pieza de oro, una moneda denominada azteca, y en cuanto la alzó y la mostró a los demás, todos presenciaron un milagro. El brazo se vino saltando de no sé dónde hasta el lugar en que había levantado la azteca. Se extendió y lo cogió, y cariñosamente entre los dedos fue la única manera de hacer que apareciera mi brazo perdido. La corrupción en México durante la época postrevolucionaria puede resumirse con los testimonios de algunas personalidades de inobjetable integridad. Por ejemplo, en 1943, don Jesús Silva Herzog sostuvo que la política es la profesión más sencilla y más lucrativa de México. La inmoralidad es de lo más alarmante en la administración pública federal, en los estados y los municipios. La gangrena se ha extendido, no sabemos si de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Son muchos los funcionarios gubernamentales que han hecho su fortuna en unos cuantos meses sin perder públicamente su respetabilidad, y este es el mayor de los males. Sobre el mismo tema, 3 años después, don Daniel Cosío Villegas, en un extraordinario ensayo sobre la crisis de México, afirmó:
ha sido la deshonestidad de los gobernantes revolucionarios más que ninguna otra, la causa que tronchó la vida de la Revolución Mexicana. En 1953, el expresidente Emilio Portes Gil admitió públicamente que la corrupción administrativa había producido un clima de virtual asfixia y que la política se había degenerado hasta llegar a ser una industria de las más lucrativas. Silva Herzog dibujó con precisión la ruta de la inmoralidad gubernamental partiendo de una línea oscilante que permanece más o menos estacionaria hasta 1940. Se eleva con lentitud de 1941 a 1946, acelera su ascenso hasta 1952 para iniciar después el descenso a partir de 1953. Otro caso ilustrativo ocurrió en 1947, cuando el gobierno de la República llegó al arreglo para pagar las indemnizaciones a la compañía petrolera inglesa, el Águila, subsidiaria de la Royal Dutch Shell. En ese entonces se convino en pagarle a la empresa extranjera $81,250 más intereses por sus bienes incautados. Este acuerdo fue abiertamente criticado por don Jesús Silva Herzog, quien había participado como representante del gobierno del general Cárdenas en las negociaciones con la empresa estadounidense Sinclair. Silva Herzog sostuvo que el arreglo con el Águila era oneroso para el país. Específicamente decía que aceptar pagar los intereses del 18 de marzo de 1938 al 17 de septiembre de 1948 equivalía a reconocer que la culpa de no haber llegado a un arreglo con anterioridad correspondía al gobierno de México y no al Águila, como era de verdad. Y de manera contundente señaló: el Águila hizo un gran negocio. Los negociadores mexicanos en esa ocasión fueron demasiado generosos. Creo que la historia será muy severa con ellos. Ella dirá la última palabra. La negociación entre el representante británico Vincent Charles Ealins y Antonio J. Bermúdez, director de Pemex, se llevó a cabo durante 10 días en la casa particular de este último. El acuerdo era mantener todo en estricto secreto y los resultados solo serían públicos si eran positivos. Pero alguien dentro del mundo petrolero o del gobierno mexicano no resistió la tentación a aprovechar la oportunidad para obtener alguna ganancia y filtró a la prensa británica información sobre el tema, lo cual produjo que las acciones del Águila se fueran al alza en el mercado londinense. Por esta maniobra se denunció que altos funcionarios del régimen, enterados de la inminencia del arreglo, habían realizado un jugoso negocio al comprar antes, a precios irrisorios, las acciones que luego subieron de valor. Recordemos que en los sexenios posteriores al de Adolfo Ruiz Cortines, los gobernadores contribuyeron con su actuación a prostituir el sentido moral y humano de la política mexicana. Pocos de ellos cumplieron con su deber y la mayoría se alejó de la austeridad republicana. Unos se enfermaron de ostentación y derroche, y otros de plano se dedicaron al saqueo del erario para hacerse grandes con la riqueza mal habida. No dejó de recordar como parte de la picaresca o del cinismo político que Gonzalo N. Santos, legendario cacique de San Luis Potosí, escribió en sus memorias que la moral es un árbol que da moras y sirve para una chingada. Por su parte, Carlos Jan González popularizó la frase: un político pobre es un pobre político. Pero, aunque parezca increíble, lo que sucedió en materia de deshonestidad durante el periodo neoliberal entre 1983 y 2008 superó por mucho a la corrupción precedente. En esos 36 años, el sistema en su conjunto operó para la corrupción. El poder político y el poder económico se alimentaban y nutrían mutuamente, y se implantó como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y las riquezas de la nación. La corrupción que padecimos desde hace décadas fue indudablemente mayor que la de cualquier otro tiempo. En la época posrevolucionaria, los gobernantes no se atrevían a privatizar la tierra, ejidales, los bosques, las playas, los ferrocarriles, las minas o la industria eléctrica, y mucho menos tocaron el petróleo. En los aciagos tiempos del neoliberalismo, los gobernantes se dedicaron, como en el Porfiriato, a concesionar el territorio y a transferir empresas y bienes públicos a particulares nacionales y extranjeros. No solo se trató, como antes, de actos delictivos individuales o de una red de complicidades para hacer negocios al amparo del poder público.
La corrupción se convirtió en la principal tarea del Estado. Un pequeño grupo confiscó todos los poderes y mantuvo secuestradas las instituciones públicas para su exclusivo beneficio. El Estado fue tomado y convertido en un mero comité al servicio de la minoría. Reflexionaría León Tolstoy: en un Estado que no procura la justicia, no es más que una banda de malhechores, sin justicia, que en un Estado, sino una cuadrilla de bandidas. El saqueo de México durante más de 3 décadas se llevó a cabo de manera simultánea a la imposición casi mundial del llamado modelo neoliberal, que consiste en esencia en fincar la prosperidad de pocos en el sufrimiento de muchos. Obviamente la infamia se envolvió con una tenaz e intensa difusión de dogmas, como la supremacía del mercado y la utilización del Estado solo para proteger y rescatar a las minorías privilegiadas, y, desde luego, se proclamó que las privatizaciones eran la panacea. Para los neoliberales, el nacionalismo económico era anacrónico y la soberanía, un concepto caduco frente a la globalidad. Sostenían con algo parecido al fanatismo que se debía cobrar menos impuestos a las corporaciones y más a los consumidores, y que lo económico en todo momento debía predominar sobre lo político y lo social. El Estado, a su modo de ver, no tenía que promover el desarrollo ni procurar la distribución del ingreso, porque si le iba bien a los de arriba, le iría bien a los de abajo. Se puso de moda el sofisma según el cual si llovía fuerte arriba, inevitablemente habría de gotear abajo, como si la riqueza en sí misma fuera permeable o contagiosa. En México, esta retacería de enunciados sin fundamento técnico ni científico, junto con las llamadas reformas estructurales, fue aplicada de manera puntual. Este adoctrinamiento fue usado como parapeto para llevar a cabo el pillaje más grande que se haya registrado en la historia del país. La política económica de élite comenzó a impulsarse desde el gobierno de Miguel de la Madrid de 1982 a 1988 y se profundizó durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari de 1984 a 1994. Con este propósito, hubo unas intensas campañas propagandísticas en las que los intelectuales y líderes de opinión repetían como loros falsedades para justificar el bandaje oficial y el predominio de los intereses económicos de una minoría por encima del bienestar público. En ese tiempo se ajustó el marco jurídico para legalizar el saqueo, que fue encubierto con un eufemismo: desincorporación de entidades paraestatales no estratégicas ni prioritarias para el desarrollo nacional. Aunque se llevaron a cabo procesos de licitación y rendición de cuentas, libros blancos, en todos los casos se sabía de antemano quiénes serían los ganadores en las subastas. En cosa de recordar que Carlos Salinas, su hermano Raúl y secretario de Hacienda Pedro Aspe eran los encargados de aprobar, acomodar y alinear a todos los apuntados que participaron en el reparto de empresas y bancos, que hasta entonces pertenecían a la nación. Así, en 13 meses, el 14 de junio de 1991 al 13 de julio de 1992, con un promedio de 20 días hábiles por banco, fueron rematadas 18 instituciones de crédito en 5 años, del 31 de diciembre de 1988 al 31 de diciembre de 1993. Se enajenaron 251 empresas del sector público, entre ellas Telmex, Mexicana de Aviación, Televisión Azteca, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México, Astilleros Unidos de Veracruz y Fertilizantes Mexicanos, además de aseguradoras, ingenios azucareros, minas de oro, plata y cobre, fábricas de tractores, de automóviles y motores de cemento, de tubería, de maquinaria, entre otras. Pero la entrega de bienes públicos a unos cuantos favoritos no se limitó a bancos y empresas paraestatales. También fueron privatizadas tierras, ejidos, autopistas, puertos, aeropuertos, y se incrementó el manejo de negocios de particulares, nacionales y extranjeros en Petróleos Mexicanos, Pemex, y en la Comisión Federal de Electricidad, la CFE. Entre otras calamidades, este bandidaje oficial produjo una monstruosa desigualdad económica y social. Es cierto que México es una de las naciones con más contrastes del mundo. Se pasa de la opulencia a la pobreza extrema en un abrir y cerrar de ojos. Lo peor es que este mal ha sido endémico,
Cuando visitó estas tierras el barón de Humboldt en 1804, sostuvo que era el país de la desigualdad. ¿Acaso en ninguna parte la hay más espantosa en la distribución de fortunas, civilización, cultivo de la tierra y la población? En efecto, mientras el arzobispo de México percibía una renta anual de 130,000 pesos, o el de Valladolid, hoy Morelia, una de 100,000 pesos, los sacerdotes, como José María Morelos, percibían un salario de 100 pesos al mes. Pero, aunque parezca increíble, en tiempos del neoliberalismo la desigualdad se volvió aún más extrema y prepotente. Una investigación de Gerardo Esquivel, graduado de Economía de Harvard, el 10% de los mexicanos concentraba el 64,4% del ingreso nacional y el 1% acaparaba el 21% de la riqueza del país. No obstante, lo más significativo es que la desigualdad en México se profundizó precisamente durante el periodo neoliberal o neoporfirista. Es decir, se agravó y se hizo más patente con las privatizaciones. Un dato: en julio de 1988, cuando Salinas fue impuesto presidente mediante un fraude electoral, en la lista de la revista Forbes, en la cual figuraban las más ricas personas del mundo, solo aparecía una familia mexicana, la de los Garza Sada, con 2,000 millones de dólares. Pero al finalizar el sexenio ya estaban incorporados a ese listado otras 24 familias mexicanas que poseían en conjunto más de 44,000 millones de dólares. Casi todos ellos habían sido beneficiados con empresas, minas y bancos que habían sido propiedad de los mexicanos. Luego de estar colocado en 1988 en el lugar 26 entre los países del mundo con más multimillonarios, en 1994 México escaló el cuarto sitio, solo por debajo de Estados Unidos, Japón y Alemania. El dato más contundente sobre el crecimiento de la desigualdad en el periodo neoliberal o neoporfirista lo aportan los propios organismos financieros internacionales que promovieron dicho modelo. Es pertinente por ello reproducir la gráfica con cifras del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que Esquivel presentó en un estudio. Como puede observarse, la desigualdad ahora es mayor que la existida en principios de 1982 y casi superior a la de las épocas anteriores, pero no se cuenta con registros precisos. Sin embargo, aunque Esquivel no lo subrayara, en la gráfica se aprecia con mucha claridad la forma en que se dispara la desigualdad en el sexenio de Salinas, cuando el traslado de bienes públicos a sus socios del llamado Grupo Compacto fue más intenso y descarado. Con Salinas, el desequilibrio entre ricos y pobres se profundizó como nunca. Por ello lo he bautizado como el padre de la desigualdad moderna. Debe tenerse en cuenta que la política salmista se siguió aplicando durante los gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, y que el Grupo Compacto, original creado por Salinas y que se benefició con el remate de bienes públicos durante su gobierno, no solo continuó acumulando riquezas, sino que también fue concentrando poder político hasta llegar a situarse por encima de las instituciones constitucionales. En los hechos, los integrantes de este grupo eran quienes verdaderamente mandaban y decidían sobre cuestiones fundamentales en la Cámara de Diputados y en el Senado. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Instituto Federal Electoral, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en el gobierno en su conjunto, así como en los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, en la mayoría de agrupaciones de la llamada sociedad civil y en las organizaciones supuestamente no gubernamentales. Además, ejercieron una influencia determinante, si no es que el control parcial o total, en la mayoría de los medios de comunicación. Claro está que se buscó justificar la operación de despojo con la consabida retórica de promover la inversión local y la foránea para reactivar la economía, crear empleos y procurar el bienestar de los mexicanos. La misma mentira del progreso utilizada durante el porfiriato para entregar a particulares nacionales y sobre todo a extranjeros las tierras, las aguas, los bosques, las riquezas mineras y el petróleo a costa del sometimiento, la pobreza, la cancelación de las libertades, los derechos políticos y la soberanía.
En otras palabras, aun cuando este modelo económico se ha venido implementando en otros países con los mismos resultados desastrosos, para nosotros el llamado neoliberalismo no fue más que un neoporfirismo. Por eso indigna que los promotores de este retroceso, con la desfachatez que los caracteriza, sostengan que hasta la fecha que se trata de lo nuevo o de la modernidad, cuando en realidad se trató de un retroceso hacia una de las épocas más siniestras de la historia de México, en la que se decía: mientras haya mundo, tendremos un número muy reducido de afortunados, en contraposición con la inmensa mayoría que luchará en vano por alcanzar los favores de la fortuna. Toda su estrategia consistió en realidad en regresarnos al pasado para quitarnos el futuro y hasta el derecho a la esperanza. En el finalizado periodo neoliberal se afectó la movilidad social. Se quiso evitar que los de abajo pudieran ascender mediante el estudio o el trabajo a mejores niveles de bienestar y se condenó a morir de pobre al que nació pobre. En fin, inocultablemente que el modelo económico neoliberal, o mejor dicho, la política del pillaje, resultó un rotundo fracaso porque produjo la infelicidad del pueblo y la ruina del país. En vez de avanzar en lo económico, lo social y lo moral y lo político, se retrocedió, y no habría podido ser de otra forma. El supuesto nuevo paradigma, como lo llamaban, fue diseñado con el único propósito de favorecer a una pequeña minoría de políticos corruptos y delincuentes de cuello blanco, que se hacían pasar por hombres de negocios. No hubo políticas públicas pensadas para promover el desarrollo o procurar la justicia. No se trató de atender demandas sociales con fines humanitarios, ni evitar conflictos y violencia. Ni hubo el menor interés en gobernar con rectitud y honestidad. El régimen neoliberal se ocupó básicamente de dirigir toda la acción del gobierno hacia operaciones de traslados de bienes del pueblo y de la nación a particulares, con el engaño de que ello nos traería prosperidad. En suma, el modelo neoliberal implementado durante más de 3 décadas en México fue una gran estafa en perjuicio del pueblo y de la nación.